Hola, mi nombre es Claudio García y mi proyecto lleva por nombre Modelación Matemática para la Identificación de Fuentes de Emisión en la zona sur de la zona metropolitana de San Luis Potosí durante los años 2018 y 2019, asesorado por el Dr. Walter Barrera. Dentro de la introducción se tiene que las partículas atmosféricas son sólidos o líquidos contenidos en lo que es la atmósfera terrestre. Esas partículas han cobrado notable interés por la comunidad científica debido a los efectos adversos que provocan en el ser humano en demás seres vivos e incluso también en materiales, por lo que identificar las principales fuentes de emisión de estos contaminantes es un paso primordial para poder obtener información que conlleva el desarrollo de nuevas estrategias para mejorar la calidad del aire. Dado que nuestro sistema atmosférico es bastante complejo, se han desarrollado modelos matemáticos que busquen predecir dicho comportamiento, pero que también ayuden a la visualización de futuros eventos ante diversas condiciones. Como respuesta a esto se tienen los modelos de receptor, que se basan en la conservación de la masa, ya que buscan reconstruirla matemáticamente en la muestra utilizando el balance de masas. Uno de los modelos de receptor más utilizados es el modelo de factorización de matriz positiva, PMF por sus siglas en inglés, que fue desarrollado por la EPA y es un método estadístico que se basa en el análisis factorial. Es decir, en la primera gráfica tridimensional de la izquierda podemos observar mediciones de plomo, bromo y cromo. Es una matriz compleja que no nos proporciona cómo se están relacionando estos contaminantes y mucho menos de qué fuente provienen, por lo que este análisis lo que hace es lo que está en la segunda gráfica, nos da una verdadera dimensión de los datos, es decir, la forma en que se relacionan estos datos y cuáles están independientes. Entonces pasamos de una matriz compleja a una matriz más simple que nos da mayor información. Este modelo descompone una matriz de dimensiones IJ en dos matrices, una es la contribución de factores y otra es el perfil de factores, con el objetivo de identificar el número de factores, el perfil de las especies de cada fuente y la contribución de la cantidad de masa por cada factor de la muestra individual, como se muestra en la ecuación. Mi objetivo general era identificar las principales fuentes de emisión de PM10 durante los años 2018 y 2019 en la zona sur de la zona metropolitana de San Luis Potosí mediante el modelo de receptor de PMF. Esto se llevó a cabo de acuerdo a como se describe en la siguiente metodología. Primero se hizo una recopilación de la base de datos de las concentraciones de las especies de PM10 que se realizaron en una campaña de muestreo durante el año 2018 y 2019 en el sitio de muestreo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después hice el cálculo del número mínimo de muestras necesarias para poder hacer uso del modelo de receptor y que fuera estadísticamente válido. Después hice uso de la técnica de XRF para obtener el porcentaje de masa reconstruida, que para el 2018 fue de 30% y para el 2019 fue de 35%. Después hice la verificación y cálculo de incertidumbre combinada y ajuste de la base de datos. Posteriormente hice un análisis de conglomerados utilizando el método de Ward y la distancia de enlace de Pearson. Esto debido a que no teníamos una información base de otros estudios de la cual partir. Esto nos ayudó a obtener dendrogramas que nos dieron una primera idea de cómo se relacionaban nuestras especies químicas. Después hice la ejecución del modelo de PMF, realizando el procedimiento de selección de fuentes de emisión de acuerdo al grupo de ARJUS. Seguido de esto hice la simulación de dispersión de los contaminantes aplicando el software de RStudio, OpenAir, y para finalmente hacer la verificación de fuentes mediante análisis meteorológicos, una extensa revisión bibliográfica de otros estudios, la interpretación de nuestras gráficas y la asignación de fuentes. Los resultados obtenidos fueron para el 2018, ya que los datos del 2019 aún están en evaluación debido a que no convergían con el programa. Para el 2018 obtuvimos 5 fuentes de emisión, las cuales fueron la industria química y metalúrgica, fundición, fuentes móviles, frenado y polvo urbano. En esta tabla también incluí las referencias de otros estudios donde encontraron las mismas fuentes de acuerdo a esas especies químicas. También incluí la dispersión de los contaminantes en los mapas, donde el color rojo nos muestra la mayor concentración de cada fuente de emisión de acuerdo a nuestra estación de monitoreo. Y bueno, la mayor contribución fue para la industria química y metal con 41.3%, seguida de esta fue el polvo urbano con 33%, después fuentes móviles con 11.8%, fundición con 10.3% y finalmente el frenado de ferrocarril con 3.6%, lo cual nos pareció algo muy evidente debido a que las vías del tren pasan por lo que es toda nuestra zona metropolitana de San Luis Potosí. Mis conclusiones fueron las siguientes. Actualmente nuestro país se carece de normativa que regule la contaminación del aire en lo que respecta a la especiación de partículas atmosféricas y a la contribución de algunas de sus diversas fuentes de emisión. Por ello, es importante modificar constantemente la normativa existente de partículas atmosféricas y conocer la problemática de las diversas ciudades. Este es uno de los primeros estudios de PM10 donde se aplica el modelo de receptor de PMF en San Luis Potosí para identificar la contribución de las principales fuentes emisoras y con ello
conocer los principales contaminantes que se están emitiendo en cada industria o proceso. Es deseable poder obtener mayor cantidad de muestras y una mayor reconstrucción de masa gravimétrica, ya que mientras más información se tenga, se obtendrán resultados más precisos. En este estudio se obtuvo que la fuente de emisión con mayor contribución fue la industria química y metalúrgica con 41%, seguido de la suspensión del polvo urbano con 33%. También se demostró el alto contenido de metales pesados en las PM10 y con esta evidencia se puede afirmar que es importante seguir monitoreando y analizando de manera constante el aerosol atmosférico en la zona metropolitana de San Luis Potosí, puesto que eso coadyuvará a las estaciones competentes. Este tipo de estudios sirven para identificar las principales fuentes de emisión que están contribuyendo a la contaminación del aire y de esta manera poder generar propuestas que mejoren la calidad del aire. Esta es mi bibliografía, gracias por su atención.